Vamos a comenzar el día de hoy con la presentación de un foro que a muchas mujeres de México nos acompaña o nos interesa esta información. Hablamos de una enfermedad la cual se llama endometriosis y que muchas veces se desconoce qué es y de dónde viene. Tenemos el día de hoy diferentes personalidades que nos presentarán diferentes temas durante este foro. Para iniciar este momento, tenemos aquí a la diputada federal Evangelina Moreno Guerra, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Agradezco la presencia de mis colegas diputados, de las personas interesadas en esta importante actividad. Agradezco la presencia de la Asociación Mexicana de las Asociaciones Mexicanas Endometriosis Bienestar Integral por acercarse con nosotros para impulsar esta actividad tan importante. Muchas gracias. Agradezco a los diversos especialistas que nos acompañan y que hoy estarán compartiendo su conocimiento y por supuesto agradecemos a todos y cada uno de ustedes que han venido a este foro. Muchas gracias por su interés. Como es sabido, alrededor de 1 de cada 10 mujeres sufre de endometriosis en México. Es decir, según cifras oficiales, más de 6 millones de mujeres padecen las consecuencias que provoca esta enfermedad, las cuales le impide el poder llevar a cabo sus actividades cotidianas con normalidad. El presente foro tiene como objetivo que escuchemos propuestas encaminadas a armar un plan con acciones concretas que contribuyan al bienestar de las mujeres mexicanas con endometriosis. Llevaremos a cabo un diálogo entre legisladores, especialistas, integrantes de la sociedad civil, académicos y mujeres que nos compartirán su testimonio, ya que es importante que todos y todas nos escuchemos para poder generar respuestas y soluciones conjuntas y abordar de una manera transversal esta enfermedad, tanto desde la parte legislativa como desde la parte de la política pública. Yo los invito a participar a cada uno de ustedes, a que den su punto de vista, a preguntar sus dudas y a hacer ver sus inquietudes sobre este tema, porque este foro es de todas, todos y todes y los aquí presentes. Muchas gracias, bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias, diputada. Ahora le daremos oportunidad de hablar la palabra a la diputada federal Erika Vanessa del Castillo Ibarra. Buenas tardes a todas y a todos. Sean ustedes bienvenidos a su casa, la Casa del Pueblo. Muchísimas gracias a mi querida diputada y amiga, la diputada Evangelina Moreno, por hacer este foro tan importante y que a veces suelen también llevar un poco o un mucho de tabú. Regularmente la endometriosis también va ligado con mucho dolor y sobre todo cuando nosotras nos toca menstruar mes con mes. Hay mucha ignorancia, por supuesto, entonces entiendes que pues es cualquier dolor, cualquier cólico. Pero algunas compañeras, algunas mujeres o muchas mujeres, cuando se enfrentan a este tipo de problemáticas, las discriminan y las etiquetan en el sentido de ya vas a hacer este escándalo, ya andas en tus días. Pues sí, la verdad es que sí duele. Quien no ha tenido un cólico, pues no podría entendernos, y más cuando te toca tener cólico con muchísimo calor y con bastante sangrado. Es realmente complicado y con ello pues tener que ir a trabajar todavía se complica más. No es realmente que nosotras no querramos trabajar y tomarnos un día de los 365 días que trabajamos día y noche, porque además trabajamos después de irnos a nuestro empleo, regresamos a nuestra casa a seguir trabajando, pero antes de irnos al trabajo asalariado también tenemos que salir dejando trabajo hecho.
o adelantarle, muchas de nosotras así decimos, le adelanté para que no llegue tan cansada a continuar. Y continuar con este padecimiento que se tiene muy poco estudio, como en general todo el tema de las mujeres, del cuerpo. La verdad es que falta mucha información, mucha investigación. Aquí los doctores y los expertos me van a sacar de la duda, a lo mejor, y me corrigen. Pero esto nos ha llevado a que la posibilidad de que mujeres no puedan tener hijos, no puedan tener una mejor calidad de vida y algunas otras enfermedades que a lo mejor con un buen diagnóstico se pudo haber mejorado y resuelto muchos problemas. Este es uno de muchos casos que sucede también después de la parte de la menopausia, en la cual también acompaña después de esta endometriosis situaciones difíciles para todas y todas nosotras, más bien como mujeres. Muchísimas gracias. No me quiero extender porque yo no soy la experta, aquí yo vengo a aprender. Me vienen a sacar de las dudas, a lo mejor también de muchas malas teorías, porque a veces también eso puede suceder, y la confusión de un caso a otro caso. Entonces yo les agradezco el interés, de verdad es que nos sigan también desde las redes, nos sigan en el programa que se está grabando, y por supuesto me sumo a las actividades que se tengan que realizar para ayudar bajo este tema. Muchísimas gracias, bienvenidas a todas y todos los que están aquí en el Presidium también, y a todos ustedes. Gracias. Lo que más desgasta de una enfermedad es el agotamiento sin tregua que ésta va produciendo. Jorge González Mor. Cedo la palabra a la presidenta fundadora de la Asociación de Mexicanas Endometriosis Bienestar Integral, Argelia Ricardo Sanabria. Buenas tardes a todos. Es para mí un gusto dar la más cordial bienvenida a los invitados asistentes a este foro. Primeramente, extiendo las gracias a la diputada Evangelina Moreno, quien direcciona y preside este evento, quien nos abrió las puertas para que este foro se llevara a cabo. Diputada en nombre de la Asociación de Mexicanas Endometriosis Bienestar Integral y a nombre de la comunidad de mujeres con endometriosis en México, le extendemos nuestro sincero agradecimiento. Gracias por este espacio, gracias por permitirse escucharnos y conocer nuestras necesidades y las condiciones que atravesamos las mujeres con endometriosis. Gracias también a la diputada Erika, Vanessa, muchas gracias. A las comisiones legislativas que tienen injerencia en este tema de salud de las mujeres, como lo es la endometriosis, una enfermedad que afecta aproximadamente al 10% de la población a nivel mundial. En México se estiman aproximadamente 7 millones de mujeres afectadas. De igual manera, agradezco a los invitados especiales que asisten a este evento, a los ponentes que amablemente brindaron su participación y colaboración a la Asociación Mexicana de Endometriosis Bienestar Integral. Y finalmente, gracias también a los asistentes a este foro que se dieron el tiempo y oportunidad de estar aquí. Para iniciar, he de decirles que no ha sido un camino fácil. No lo es cuando se tiene una enfermedad crónica, degenerativa, inmunológica, que aunado a eso no se reconoce y no se atiende como es debido. Cuando no se tiene acceso a la atención especializada ni se diagnostica adecuadamente. Cuando no se conoce y no hay demasiadas alternativas para sobrellevarla. O cuando hay miles y miles de mujeres en un estado vulnerable, con una mala y deficiente calidad de vida, a la sombra de algo que afecta a muchos, a muchas, pero que entienden pocos. Esto nos lleva a ser las mismas mujeres afectadas
las que nos apoyamos de manera solidaria y fraterna, quienes nos brindamos asistencia emocional, de contención, de apoyo, de información, de enlace a alternativas médicas, en su mayoría particulares, por la complejidad de la atención en los servicios públicos para ser diagnosticadas. Y el cómo se vive con endometriosis nos lleva a referir que esta enfermedad pélvica inflamatoria dolorosa, en un gran porcentaje de los casos, nos limita, nos incapacita, nos encasilla en un perfil al que ni siquiera queremos ni elegimos pertenecer, porque la mujer con endometriosis no quiere abandonar la escuela, no quiere ser improductiva, no quiere estar aislada de la sociedad, ni ser señalada, tampoco quiere no estar bien, no quiere no poder divertirse y socializar, tampoco queremos ser coaccionadas e intimidadas en el campo laboral por faltar unos días al mes, por los dolores que se acrecientan en el periodo o que en muchos de los casos viven con nosotras todo el tiempo. No queremos ser despedidas de nuestros empleos por padecer una enfermedad y tampoco queremos que nuestras relaciones de pareja se terminen por la misma razón. O peor aún, no poder acceder a alternativas de fertilidad para ser madres por la falta de recursos económicos. No queremos estar ausentes de la familia, ni del mundo, ni de la sociedad. Sucede que después de todo esto que les he dicho, lo que sí queremos y necesitamos es comprensión, atención, apoyo, conciencia, diagnósticos oportunos, atención médica adecuada, tratamientos alternativos, información y difusión vasta y suficiente, investigación del tema, una guía de práctica médica, un censo de mujeres afectadas a lo largo y ancho del país, programas enfocados hacia esta enfermedad y condición. Y todo esto de manera equitativa e igualitaria para todas, y considerando, por supuesto, a las más vulnerables, aquellas que no tienen acceso a nada o están sumamente limitadas. Y les comparto que desde que inicié esta labor hace ya varios años, me he preguntado y me taladraba la cabeza de que si las mujeres que estamos en una ciudad sufrimos y padecemos, ¿qué podría ser de aquellas que se encuentran en una situación de marginación, de inaccesibilidad, de pobreza, de sometimiento? ¿Qué panorama les espera a ellas? Y no es una cuestión de consuelo ni de resignación lo que nos tocó vivir. Es más allá de eso. Tenemos el mismo derecho que cualquier individuo parte de una sociedad. El que no se pueda ver no quiere decir que no existe y no debemos de ser subestimadas. Entonces, con esto les quiero dar a entender que esta enfermedad dolorosa es una condición de vida, una experiencia de dolor eventual o permanente, constante y predominante, que conlleva incluso una consecuencia incapacitante, una afección emocional bastante considerable, pues no es posible vivir con dolor siempre y estar bien. No después de atravesar cirugías que algunas mujeres han sentido como una mutilación. No solo en la parte física, lo que más duele es la parte emocional. Las heridas del cuerpo duelen, pero duelen más las del ser. Tratamos y queremos estar bien, nos entregamos a la idea de que somos más allá de una condición, pero es una realidad que atravesamos y experimentamos desórdenes y trastornos emocionales derivados de la propia enfermedad, y que incluso se estima una de cada 4 mujeres con endometriosis experimenta pensamientos suicidas, y que esta enfermedad se encuentra considerada dentro de las 20 enfermedades más dolorosas que existen. Es por lo mencionado que para nosotras cada puerta tocada, cada reunión de atención, de enlace, de escucha, ha tenido consigo la esperanza de muchas mujeres a lo largo de los años, mujeres que quizá no lo decían, pero en el fondo clamaban justicia y conciencia. Porque es un hecho que dentro del concepto de justicia nosotras consideramos el respeto y reconocimiento de nuestra enfermedad, las vías de atención, acceso, valoración y tratamiento. No pedimos algo que no merezca cualquier persona o cualquier individuo. Nosotras también somos parte de la sociedad y merecemos un trato digno a nuestra condición. En Ciudad de México contamos con servicios médicos, podría decirse, suficientes, entre las alternativas médicas y particulares.
porque es en donde más opciones existen y mayor acceso se tiene a ellas, al igual que en algunos estados específicos del país. Pero este no es el caso que tienen todas las mujeres con endometriosis, ni el caso de todos los estados. Desafortunadamente, hay lugares, comunidades, zonas, regiones del país en donde no se tiene acceso a servicios de salud eficientes y de calidad, a clínicas con especialidades, abastecimiento en medicamentos, y esto impacta a las mujeres que se encuentran ahí. Personalmente, he llegado a ciertos lugares en donde ni siquiera conocen el nombre de la enfermedad, en donde jamás lo han escuchado, pero les es tan familiar y se identifican tanto cuando saben de qué se trata. En esos lugares siempre surgen nombres de mujeres que han vivido con la enfermedad aún sin saberlo, por poco o más tiempo, sin haber recibido una evaluación médica, o si la han recibido ha sido equivocada y confusa. Han sido muchos años viendo, conociendo y viviendo el dolor de muchas mujeres. Por momentos incluso ha sido frustrante el hecho de no poder hacer nada por ayudarlas, de ser insuficiente solo la atención, de no poderles ofrecer una alternativa a sus necesidades, de en cuestión emocional no poder accesarles lo que ellas requieren. Está también el ejemplo en el aspecto nutricional, que se vuelve indispensable y prioritario para las mujeres con endometriosis, y que a pesar de ser un aspecto tan importante y fundamental, tampoco está al alcance de todas. No al menos de un gran porcentaje de casos, y esto se suma a todo lo anterior. Pero ahora cederé la palabra a los doctores especialistas que les dirán más sobre la endometriosis. Muchas gracias. Daremos comienzo con la primera participación, que corresponde a la doctora Noemí Felisa López, del módulo de atención en el Distrito 1 Federal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecerles por su participación, por estar aquí, por el interés de conocer un poco más sobre esta enfermedad que, como ya lo comentaron, es una enfermedad que no se sabe mucho de ella, pero más sin en cambio hace estragos en la vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque va a condicionar problemas inflamatorios crónicos que van a conllevar a procesos muy dolorosos y que como consecuencia puede derivar en infertilidad. Es decir, aparte de eso también vamos a tener problemas gastrointestinales, problemas urinarios, muchos problemas que van a derivar de la endometriosis. Es una enfermedad que cada día va en aumento, más y más. 1 de cada 10 mujeres en edad fértil van a padecer de esta enfermedad. ¿Y por qué en edad fértil? Porque esta enfermedad se conoce que es dependiente de los estrógenos. Los estrógenos son las hormonas que van a estimular el crecimiento del tejido endometrial. El tejido endometrial es aquel que va a recubrir la cavidad uterina. La finalidad del endometrio es cada ciclo menstrual de la mujer, el endometrio va a ir creciendo y se va a ir engrosando. Esto con la intención de que si se llevara a cabo una fecundación, el embrión se pueda implantar sin ningún problema y se pueda llevar a cabo el embarazo. Cuando pasa nuestro ciclo menstrual, pero no se lleva a cabo la fecundación de un embrión, el endometrio empieza a degradarse hasta que se desprende y es lo que sale al exterior a través del sangrado. Este tejido endometrial es el que se va a empezar a presentar en lugares externos al útero, es decir, su lugar donde él se localiza es en el útero, pero cuando se empieza a presentar fuera de la cavidad uterina es cuando se le conoce como endometriosis. Puede haber varios grados de endometriosis y esto va a depender principalmente de la zona en donde se localice del útero, puede ser en las trompas, puede ser en diferentes partes, incluso también en vejiga. No solamente se va a localizar en regiones anatómicas pélvicas, sino también se puede localizar incluso en el tórax. Esta enfermedad va a condicionar obviamente que los periodos menstruales sean muy dolorosos, obviamente pues ahora sí que ya por la educación que se nos ha dado desde pequeñas en casa de que pues eres mujer y pues siempre vas a sufrir, ¿no? Y siempre vas a tener dolor. Si vas a tener parto, pues te va a doler, ¿no? Tu periodo menstrual siempre van a ser dolorosos. Ya traemos esa información equivocada en nuestras cabezas. Entonces, cuando tú empiezas con periodos menstruales dolorosos, pues tú asumes que es normal, ¿no? Porque es parte desde chiquita te dijeron que eso era normal y pues te aguantas.
obviamente no acudes a una consulta médica porque desgraciadamente a quienes de aquí, cuando empezaron con sus periodos menstruales, las llevaron a un ginecólogo. Casi a nadie, o sea, simplemente te presentas al médico cuando ya tienes algún síntoma, ya que tú consideras entonces anormal, es cuando ya acudes a una atención médica. Entonces, mientras tanto, tú te acostumbras a vivir con dolor. Obviamente, este dolor va a ir creciendo más y más. Se dice que la endometriosis pues obviamente va a iniciar desde que las niñas empiezan con sus periodos menstruales y se va diagnosticando aproximadamente cuando tienen 27 años. Por lo regular una niña empieza con sus periodos menstruales a partir de los 10, 11 años, a los 27 años, pues ¿cuántos años ya estuviste aguantando de dolor, de no tener un adecuado diagnóstico y de no saber realmente qué es lo que está pasando dentro de tu organismo? Hay que hacer más énfasis, yo creo que desde ahorita, educar a nuestras niñas desde pequeñitas a que cuando empiecen con sus periodos menstruales no es normal que empiecen a presentar dolor. ¿Por qué? Porque si hay dolor es porque algo no está bien y a esa edad estás en el perfecto momento para llevarlas al médico, hacerle los estudios necesarios para ver si pudiera ser que esa pequeña tiene predisposición o ya desarrolló endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que hasta el momento se desconoce cuál es su causa. Realmente no hay una causa exacta de la enfermedad. Se dice que tiene factores genéticos y que principalmente se puede heredar de madres que obviamente padecieron endometriosis a sus hijas. Tiene un efecto también en cuestión de hormonas, por eso les comentaba que inicia principalmente cuando las niñas empiezan con sus periodos menstruales y empiezan a disminuir los síntomas llegada a la menopausia. No desaparece porque no va a desaparecer como tal. Como ya lo habían comentado, es una enfermedad crónica que no tiene realmente una cura, pero sí disminuyen en algunos casos los síntomas debido a que pues a la menopausia, cuando nosotras llegamos a la edad de la menopausia, empieza a haber un descenso de lo que son los estrógenos y obviamente al descender los estrógenos pues ya no genera tanta producción de histamina, que es la que va a generar inflamación y que por lo tanto acrecienta lo que es el dolor. Entonces, básicamente las mujeres pues tenemos que checarnos, independientemente de lo que la gente nos diga, siempre tenemos que hacernos un chequeo de rutina anual para ver realmente en qué condiciones nos encontramos. La endometriosis es una enfermedad que desgraciadamente siempre está mal diagnosticada y por lo tanto no se le da un tratamiento idóneo debido a que pues por las complicaciones que puede conllevar, puede derivar también en síntomas muy característicos, por ejemplo de colitis, de gastritis, infecciones de vías urinarias recurrentes. Entonces pues van al médico, se les da un mal tratamiento, no se les hace un estudio más a profundidad y pues por eso no reciben un tratamiento oportuno. Cuando ya se profundiza un poco más en la enfermedad es cuando se ve que la mujer empieza con problemas de infertilidad. ¿Por qué? Porque la endometriosis nos va a condicionar también esa complicación, que las mujeres no puedan llegar a tener hijos debido pues a la obstrucción que se va a generar por las adherencias que va a generar lo que es el tejido endometrial y que eso pues también no va a permitir un adecuado desarrollo del embarazo. Por lo tanto, pues las mujeres empiezan con problemas de infertilidad y es cuando realmente ya acuden y se dan cuenta que pues hay algo que no está bien. Hay que aprender a comprender a toda aquella mujer que pues te refiera dolor en sus periodos menstruales. Como lo comentaban las diputadas, no es normal obviamente vivir con dolor, no es nada agradable ir a trabajar con dolor. Desgraciadamente pues las personas que nunca han padecido esta enfermedad pues siempre las tachan de exageradas, de ay pues nada más quiere llamar la atención o ay no quiere venir a trabajar, por eso pues ya se está inventando cosas, tómate una pastillita y con eso se te quita. Son dolores que realmente son incapacitantes, que incluso muchas de ellas ni siquiera se pueden levantar de la cama por tan fuerte que es el dolor, la inflamación y la afectación que presentan. Necesitamos como sociedad ser un poquito más empáticos
con todas aquellas mujeres que nos manifiesten que están pasando por un problema doloroso en sus ciclos menstruales, y pues a ustedes que están aquí en esta plática y lo poquito o mucho que puedan captar ahorita de lo que nosotros les vamos a hablar, pues comentarles, ¿no?, a sus conocidos, a sus familiares, incluso a sus nietas, a sus hijas, a sus sobrinas, que si tienen algún problema en este sentido, dolor, menstruaciones dolorosas, pues acudir al médico, porque probablemente es un problema de endometriosis. Como ya lo vimos, pues es una enfermedad que pues desgraciadamente va en aumento, pero así como va en aumento, también no está siendo bien diagnosticada y por lo tanto no se le está dando un adecuado tratamiento. Buena tarde. Antes de continuar con las participaciones de los ponentes, me gustaría solicitar a cada uno de los ponentes y asistentes que si tienen alguna propuesta que realizar a través de este foro, de esta mesa de diálogo, para dar continuidad durante los siguientes meses, y ojalá que así sea, a favor de la endometriosis, pues nos lo hagan saber para que podamos darle continuidad. Continuamos con la participación de la doctora Laura Gabriela Chico Barba del Instituto Nacional de Perinatología. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias a la diputada Evangelina Moreno, a la diputada Erika Vanessa del Castillo y a la presidenta de la Asociación de Mexicanas de Endometriosis Bienestar Integral, Argelia Ricardo, por la invitación. Y bueno, yo vengo aquí a hablarles como profesional de la salud. De formación soy nutrióloga y me he especializado en investigación en salud en temas relacionados a salud reproductiva de la mujer. Pero no solo vengo como profesional de la salud, sino también como paciente. Llevo 20 años viviendo con el diagnóstico, poco más con todos los síntomas de la enfermedad. Entonces, conozco bien como las dos caras de la enfermedad, ¿no? Lo que vivimos las pacientes, las necesidades que tenemos, pero también los profesionales de la salud, las necesidades que ellos o nosotros tenemos para poder brindar la atención que la paciente necesita. Entonces, como les comenté, yo me dedico a la investigación en nutrición, nutrición en embarazo, nutrición en endometriosis, y digo, ya los ginecólogos nos explicarán más a detalle de cómo se hace el diagnóstico, los retos que ellos tienen en el abordaje, en el manejo, pero no solo es el tratamiento por parte de ginecólogos y ginecólogas, sino también como pacientes que les hacemos caso al pie de la letra, buscamos otras alternativas, terapia psicológica, y ayuda de algunos suplementos nutricionales, dietas especiales, que esa es mi área de expertise. Entonces, tratamos de dar o buscar otras opciones que nos hagan sentir mejor, no sentir dolor, pero estas alternativas deben de estar basadas en evidencia científica. Y para poder nosotros tener evidencia científica de que lo que me voy a tomar o la dieta que voy a hacer me va a funcionar, necesitamos investigación en salud. Entonces, esa es mi propuesta el día de hoy, de seguir o bueno, fomentar más la investigación en salud. ¿Cómo? Pues dando los recursos financieros a las instituciones de salud y académicas para poder continuar con todos este nuevo conocimiento que nos ayude a mejorar no solo como el dolor al instante de las pacientes, sino su calidad de vida, para que justo como lo decía la doctora, que no falten a su escuela, al trabajo, que puedan ser más productivas, que puedan lograr la vida reproductiva que ellas quieran, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo pediría. Sí hay apoyos a la investigación, pero continuar con ellos, y sobre todo para la endometriosis, que es una enfermedad que está subdiagnosticada, que no se le mira tanto, como decían, normalizamos el dolor, entonces ponerle como más atención a estas enfermedades, que sí es una de cada 10, como dice la estadística mundial, pero creo que son más, creo que es un dato que no está actualizado, y seguro somos más con la enfermedad, y buscaría yo la investigación o apoyar a la investigación en este tema.
porque se apoya mucho y tienen toda la razón a enfermedades con un gran impacto en salud pública como diabetes, hipertensión, pero también está la endometriosis que de igual forma afecta la calidad de vida de muchas mujeres. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Continuamos con la participación de Edgar Alain Becerra Márquez, doctor ginecólogo obstetra especialista. Muchas gracias a todos por el espacio, en especial a las diputadas y a Argelia, que a través de la asociación están impactando. Es importante que tomemos en cuenta que el que demos el primer paso como lo estamos haciendo hoy va a abrir muchísimas puertas, porque tenemos que ser conscientes de un problema que afecta a muchísimas mujeres. Como ya lo dijo la doctora Chico, el que solamente tengamos una estadística cercana al 10% de la población general nos habla del grupo de pacientes que fueron diagnosticadas. Cuando llegamos al foro venía con otros dos compañeros ginecólogos que más adelante van a profundizar más en el tema, y alguien que preside también una asociación de endometriosis hablaba y le llamaba la atención sobre por qué hombres íbamos a hablar sobre un tema 100% de mujeres, pero al final del día nosotros como médicos, hombres o mujeres, estamos estudiando a las pacientes, pero eso no es suficiente para poder interpretar y tener la empatía que ustedes tienen como mujeres que lo sufren mes con mes. Y hoy les quiero dejar esa semillita de los 6 puntos que caracterizan a la endometriosis, y son esas famosas 6D, que la primera habla sobre la dismenorrea, que médicamente es el dolor durante los periodos menstruales, pero este dolor durante los periodos menstruales, como ya lo mencionaban, no solamente limita al estado patológico donde la mujer se siente muy mal por dolor durante la menstruación, porque hay muchas mujeres que tienen dolor pélvico crónico, que sería la segunda D, y estas pacientes pueden incapacitarse de forma casi medio periodo del ciclo menstrual, y no precisamente porque tienen dolor. Y tenemos que entender que a lo largo del tiempo, cuando estábamos tratando de explicar los médicos esta patología, pensábamos que solamente hablábamos de la pelvis, pero no. Hoy vemos casos muy atípicos de pacientes que tienen problemas a nivel pulmonar, a nivel de la boca, a nivel de la faringe, porque el tejido endometrial viaja a lo largo del cuerpo y de forma inexplicable se puede presentar en otros órganos. Y esto nos lleva a las pacientes que tienen la tercera D, que son las pacientes con dolor al orinar, que es la disuria. Entonces son pacientes que son mal diagnosticadas con problemas de infecciones de vías urinarias o dolor al orinar, pero es un tema de endometriosis. Y tomamos en cuenta que si ya hemos hablado de la dismenorrea, del dolor crónico y de la disuria, son pacientes que en cualquier periodo a lo largo de su vida, una vez que inicia la enfermedad, pueden tener cualquier tipo de dolor. Y en estas pacientes que ya iniciaron con dolor, en cualquier momento puede detonar cualquier otra cosa que a una mujer de forma habitual no le dolía, puede tenerlo. Y hace rato me compartían una experiencia. Dice, mencionaba a alguien, muy probablemente la estaban diagnosticando como un problema de colon irritable o de colitis, cuando realmente tenía un problema de endometriosis. Y es porque a veces los médicos, por tratar de dar esa taquiconsulta, que son consultas de 5 minutos, no profundizamos en buscar el origen de esos síntomas o en atender a la paciente. Dentro de las investigaciones que tiene la doctora Gabriela, hablan sobre toda la parte dietética que favorece a disminuir ese tipo de síntomas, y son cosas tan fáciles que a veces no las podemos tener tan accesibles porque no tenemos la educación, que es algo básico. La cuarta D también afecta a la vida de las mujeres, pero desde un entorno familiar o social, porque son estas pacientes que tienen dificultad para embarazarse, que más al rato lo van a mencionar de una forma más explicada, pero son pacientes que van a lo largo de sus años, pueden tener divorcios o hasta rechazo social o por parte de la familia porque no logran embarazarse, pero es un tema de endometriosis, porque recordemos que la endometriosis, al ser una enfermedad que depende de las hormonas, pero que es debilitante y crónica, hace que la misma pelvis vaya perdiendo esas capacidades o no se pueden embarazar tan fácilmente.
La quinta, tiene que ver con cosas familiares, que es un término médico también de dispareunia, que son esas pacientes que tienen dolor al tener relaciones sexuales y a veces las tomamos tan simples, pero este círculo vicioso entre dolor y rechazo hacia la pareja va limitando a las pacientes y comienzan a aislarse. Pero si nosotros como sociedad o como médicos no le brindamos a la mujer ese soporte emocional que necesita, la mujer va a entrar en un callejón sin salida y ni siquiera va a entender la enfermedad o no va a querer buscar una explicación para estos síntomas por el mismo rechazo social, que al final del día es una discriminación, pero esa D no tiene que ver con las 6D de la endometriosis. Y la última es las pacientes que tienen dolor al evacuar. Pero fíjense, hemos hablado todo en ese órgano sexual que está interrelacionado, desde problemas al orinar, problemas al tener relaciones, problemas para embarazarse o cuando comienzan a defecar. Y esto afecta en todas esas esferas, desde la laboral, que ya nos van a hablar más adelante, desde la parte afectiva, familiar, social, laboral y escolar. Que lo que yo pediría en este momento es comenzar a llevar estadísticas en mujeres mexicanas, porque estoy seguro que las estadísticas que se llevan a nivel de la ciudad contra las poblaciones que viven marginación o están un poco más aisladas de los servicios con los que cuentan las mujeres en la Ciudad de México son totalmente diferentes. Y llevar toda esa posibilidad que puedan tener estas mujeres que viven con endometriosis para que puedan tener acceso a estas cirugías de mínima invasión que mejoran la calidad de vida. Pero estamos hablando de una patología que está relacionada con la calidad de vida, que nos va a llevar a tener mujeres que van a estar con muchísima mayor actividad a nivel social y familiar. Muchas gracias a todas y empoderemos a las mujeres. Continuamos con la participación del doctor Gamaliel Rodríguez Reyes, ginecólogo obstetra especialista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estoy hoy muy agradecido realmente por la invitación. Hablando hace rato, mencionaba directamente que realmente uno de los apoyos más importantes que tenemos que tener como sociedad es entender la enfermedad. A veces pensamos o tenemos la idea de que voy a ir con el mejor cirujano, voy a ir con el mejor médico para tratar la enfermedad, pero esto realmente es solo la punta del iceberg en cuanto al tratamiento. La realidad de todo esto es que necesitamos como sociedad entender la enfermedad. Una vez entendiendo la enfermedad y actuando en conjunto, podemos dar mejores resultados para beneficio de las pacientes. En este caso, dentro de la temática de la endometriosis en el día de hoy, el que yo quería abordar, precisamente porque gran parte de las pacientes que vemos son pacientes que están encaminados o que están realizando algún tipo de estudios, desde la secundaria hasta la universidad y hasta el posgrado. Y esto realmente a veces resulta importante hablar de ello porque son pacientes que les merma su calidad académica. Entonces, el día de hoy vamos a aterrizar un poco más sobre las cuestiones o la implicación que conlleva tener esta enfermedad y su desempeño escolar en estas pacientes. Para ello, bueno, nosotros siempre dentro de la escuela, dentro de la secundaria, la universidad, la preparatoria, siempre tuvimos pacientes o ustedes mismas, pacientes o compañeras que se ausentaban de la escuela por dolor, que se ausentaban de algún momento de un examen, que era difícil acudir a algún tipo de trabajo en equipo, etcétera, y que hasta cierto punto no comprendíamos que realmente lo que estaba pasando esta compañera, esta paciente, en que en su momento dado el dolor era tan incapacitante para poder cumplir con sus labores escolares. Y eso es algo importante porque nos ayuda a entender en qué como sociedad podemos actuar para poder ayudar a este tipo de pacientes. Primero vamos a hablar un poquito de datos. En la última encuesta o cifras de INEGI nos habla que cerca de 12 millones de mujeres están actualmente entre el ciclo escolar de entre los 10 años a los 25 años. Estamos hablando que en México aproximadamente existe 1.2 millones de mujeres que se encuentran ahorita entre la secundaria y la universidad cursando algún tipo de etapa educativa que están presentando endometriosis. Y eso es sumamente importante porque es una gran cantidad de pacientes que inclusive resulta complejo o titánico la labor de los ginecólogos para poder atender a todo este tipo de pacientes. Pero más allá, es importante también entender como sociedad, padres de familia,
médicos, profesores, etcétera, en qué conlleva esta enfermedad y cómo el actuar dentro de la propia escuela es muy diferente a una paciente sana. Estamos hablando que al llegar a la adolescencia, a la primera menstruación, 1 de cada 3 mujeres va a tener dolor durante el ciclo menstrual o desde su primera menstruación. Obviamente no todas ellas van a tener endometriosis, sino una de cada 10, como ya se habló previamente, realmente van a tener endometriosis. ¿Pero qué conlleva todo esto? Esto es algo sumamente importante porque tenemos que entender que la endometriosis como tal no es una enfermedad que se desarrolla desde la adolescencia. De hecho, hay varios estudios que nos sugieren que la endometriosis tiene un origen epigenético. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente todas aquellas mujeres que tienen endometriosis nacieron con endometriosis. Y eso es importante porque realmente la enfermedad empieza a manifestarse desde la adolescencia y desde ese punto es donde tenemos que actuar. Es el punto en el cual tenemos que hacer un diagnóstico oportuno y temprano. Para ello, pues hay numerosos estudios a nivel internacional en el cual nos habla que prácticamente el 13% de todas las pacientes o todas las mujeres que están en etapa escolar desconocen, o prácticamente solo el 13% de las pacientes que tienen dismenorrea severa durante su etapa escolar saben que tienen endometriosis. Estamos hablando que prácticamente el 87% de las mujeres que sufren dolor durante la menstruación y que están en etapa educativa desconocen que tienen esta enfermedad y pueden acondicionarlo de que es algo natural, que es algo normal, que es algo que realmente tienen que pasar y que tienen que tener el mismo desempeño como cualquier otra mujer que tiene esta enfermedad. Algo sumamente importante y que a veces nos cuesta trabajo entender como sociedad es que ver una paciente joven, 17, 18 años, que tenga una enfermedad crónica es sumamente difícil. Casi siempre al hablar de cronicidad nos enfocamos en una paciente adulta como diabetes, como hipertensión a los 40, 45 años y es difícil saber o entender que una paciente a los 13, 14 años ya está sufriendo una enfermedad crónica incapacitante. También es sumamente importante entender que la endometriosis no solo se trata de una enfermedad pélvica, una enfermedad de dolor menstrual, ojalá fuera así, pero por todas las fisiopatogenias de esta enfermedad, inflamación crónica, dolor crónico, nervios pélvicos que en un momento se van afectando de forma cíclica durante cada mes, conllevan a que esta enfermedad sea una enfermedad sistémica. Por lo tanto, estas enfermedades, estas pacientes, estas mujeres, no solamente se trata de dolor cíclico menstrual, son pacientes que van a tener cierta problemática a nivel de depresión, ansiedad, inflamación, colitis, problemas urinarios, etcétera. Entonces, el entender que realmente esta enfermedad es una enfermedad sistémica, no solo una enfermedad pélvica, no solo una enfermedad reproductiva, vamos a poder comprender mucho mejor a nuestras mujeres. Ahora, en este caso, ¿qué experimenta una mujer con endometriosis o una mujer que está estudiando que tiene endometriosis? Prácticamente los mismos síntomas que se han platicado previamente. El dolor menstrual es importante. Realmente es un dolor incapacitante, un dolor que realmente a veces las mujeres conllevan cierta dificultad para poder llevar su vida normal. Dificultad para transportarse, dificultad para ir a la escuela, dificultad para estudiar, dificultad para hacer su alimento, etc. Entonces es un dolor muy fuerte, realmente tan fuerte como para evitar que puedan llevar una vida normal. Ese dolor a veces lacerante, dolor penetrante, incluso si llegan a veces a ver imágenes, es como si tuvieran alambres con púas sujetos a la pelvis. Es así de incapacitante el dolor y podemos comprender realmente por qué estas pacientes o estas personas con esta enfermedad resulta muy doloroso. Ahora, no solamente se trata de este dolor a nivel pélvico, dolor en espalda, cuando están afectados algunos nervios o inclusive por cuestiones musculares, les cuesta trabajo a veces caminar. ¿Por qué? Porque duele una pierna, duelen ambas piernas, dolor en espalda, dolor de cabeza, cefalea, dolor a nivel de la parte superior del abdomen, etc. También, pues obviamente, si estamos hablando que estas afecciones son una afección pélvica, pueden estar afectados o pueden irradiarse o estar tomados ciertas áreas que están en la pelvis como cuestión urinaria, dificultad para orinar, ardor para orinar, micciones recurrentes, diarreas, inflamación intestinal, etc. Pues obviamente también cuestiones de depresión, ansiedad y muchas veces dificultad para socializar. Estos puntos los retomo porque vamos a ver qué realmente, cómo afecta a esta enfermedad a pacientes que están estudiando y que tienen cierta sintomatología y que en su momento pueden mermar su capacidad educativa. También se estiman diversos estudios internacionales que prácticamente
el 27% de las pacientes con endometriosis van a tener ciertos cambios a nivel escolar. Entre esos 27% se encuentran ausentismo escolar, no pueden acudir a sus horarios establecidos, faltas a la escuela, falta de exámenes, etc. Ausencia de periodos importantes durante su etapa escolar. Muchos de los que dedicamos a la endometriosis o manejo de la endometriosis a nivel particular, hemos tenido pacientes que definitivamente dejan de estudiar por la endometriosis. Un caso que me recuerdo ahorita que se me va a la mente es una paciente que tuve hace unos meses que estaba estudiando medicina, o sea, ya sabía de su enfermedad, pero definitivamente por su cuestión de dolor tuvo que salir del segundo semestre porque era difícil poder encaminarse a acudir a la escuela, poder cumplir con sus labores escolares, etc. Eso es algo sumamente importante. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones que realmente conlleva la endometriosis en cuanto a la vida escolar? Uno de ellos es la incapacidad para movilizarse a la escuela. A veces podemos decir, le duele el vientre o tiene el dolor menstrual, pero ¿por qué no va a la escuela? ¿Por qué no está llegando a sus clases? Porque realmente, inclusive, el mismo transportarse desde su hogar hacia la escuela cuesta trabajo. Dolores importantes de espalda, dolor al caminar, dolor inclusive al poder ponerse de pie, resulta tan inconfortable que no es factible poder llegar a la escuela por sí mismo. Entonces, una parte importante es el ausentismo debido a que no pueden llegar directamente a la escuela. Otra cosa importante que resulta a lo mejor un poco superficial es que resulta difícil a ese dolor de espalda agregar un peso extra y nos ha causado algún tipo de conflicto a veces, dependiendo de la etapa escolar, de esas pacientes adolescentes en las cuales llevan 20,000 libros a la escuela en una mochila y que resulta sumamente complejo inclusive cargar una mochila con gran peso y poder llegar a la escuela. Eso es algo que a veces resulta algo muy superficial y que no lo vemos, pero existe y son pacientes que realmente les cuesta trabajo poder cargar una mochila. Otra de las situaciones que también es la cantidad de sanciones que pueden llevar estas pacientes en la escuela como tal. El maestro se enoja, ¿por qué no llegaste ayer a la clase? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no llevaste trabajo? Etcétera. Y empieza a haber un cierto alejamiento a las cuestiones naturales o las cuestiones de sus compromisos escolares y que el maestro las empieza a alejar o apartar, etcétera. Y esto también conlleva cierto problema en el desempeño escolar. Otra cuestión directamente relacionada es con la cuestión relacionada en cuanto a la convivencia escolar. Es algo natural que dentro de la etapa escolar todas las mujeres y como cualquier persona tenga que tener cierto acompañamiento con propios compañeros, etcétera, salir de clases, X cosa. Pero al tener una compañera que a veces le cuesta trabajo poder acudir a una reunión, poder salir después de la escuela, tener que irse a la casa temprano, etcétera, que empieza a haber ese aislamiento dentro de los demás compañeros para poder tener esa socialización que realmente amerita y que puede ser importante dentro de la etapa escolar. Algo también es de importancia es la problemática que conllevan con los padres de familia. A veces al entender una paciente o una paciente con endometriosis que definitivamente no va bien en la escuela, pero no porque sea problemático su desempeño escolar precisamente por las cuestiones de entendimiento, sino porque faltan, porque no pueden entregar trabajos a tiempo, etcétera, conllevan cierta dificultad con los padres de familia, que en su momento dado empieza también a haber cierto alejamiento en cuanto a las cuestiones de por qué falto, por qué no llevo unas adecuadas calificaciones, por qué a veces no llevo sus trabajos, etcétera. Dentro de esto, pues obviamente también conlleva cierta problemática durante el etapa menstrual. Hay pacientes que se llegan a la escuela, pero pues obviamente como ya sabemos son alguna sintomatología relacionada a la cuestión urinaria, a la cuestión intestinal, que requieren más cantidad de veces de ir al baño, de más veces pedir permiso al maestro. Y en este punto conlleva cierto grado de que mejor no voy si voy a estar cada rato pidiendo permiso, etcétera. Y estos puntos que acabo de mencionar no son puntos aislados, son puntos en que todas las asociaciones internacionales lo ven reflejado para la toma de acciones en cuanto a qué realmente podemos beneficiar a las pacientes que están sufriendo endometriosis. Entre ellos hay varios puntos que se han tomado como mejoras
en cuanto a la cuestión de escolar en estos pacientes que se tienen ya totalmente establecido en múltiples asociaciones, tanto a nivel de América, de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, en las cuales las asociaciones dan ciertos puntos que se tienen que tener en cuenta en cuanto a cuestión escolar para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Uno de ellos es concientizar a los padres de familia, maestros y médicos de la enfermedad. Es sumamente importante saber que a veces, a pesar de que somos médicos, que muchos médicos ya tendríamos que saber de que existe la endometriosis, muchos no lo saben. Y hay diagnósticos incorrectos. Hay pacientes que llegan a los 17, 18 años y que su propio médico les dijo, el dolor menstrual es normal y se te va a quitar. O eso de cásate y a lo mejor deja de estudiar y en el momento que tengas bebé se te va a quitar. Eso es sumamente erróneo. Pero pasa. El hecho de educar a un médico es algo sumamente importante también sobre la cuestión de enfermedad. A los profesores, saber que la enfermedad existe y que si esa alumna tiene que ausentarse, que en el momento solicita permisos para poder salir de la clase, etcétera, y que es algo natural que también otorgue esos permisos. Y obviamente los padres de familia también es algo importante de saber y concientizar sobre la enfermedad. Ahora, ¿qué se está haciendo en otros países en cuanto a esta problemática? Durante la pandemia hubo hasta cierto punto alivio en este tipo de pacientes porque el estudiar en casa les permitía tener el cojín de calor en el abdomen, tomar sus medicamentos, no tener que transportarse. Y se ha visto que muchas de esas asociaciones a nivel internacional han emitido algunas recomendaciones a nivel escolar para que estas pacientes, cuando tengan dolores realmente incapacitantes que no les permitan acudir a clases, que sea factible o tomar tareas en casa, o clases en línea. Es uno de los puntos que pueden apoyar muchísimo a estas pacientes. Otra de ellas es que sean otorgados los permisos adecuados para faltar en clases debido a que estas pacientes requieren atención médica, acudir a sus consultas, acudir a sus estudios o inclusive en su momento dado tener esos ciertos días de incapacidad para poder ausentarse de la escuela. Ya se ha hecho mucho trabajo a nivel laboral, se ha hecho mucho trabajo a nivel ya directamente encaminado a etapas mucho más futuras, pero también etapa escolar yo creo que resulta sumamente importante tener en cuenta este tipo de pacientes. Algo que también muchas sesiones toman puntos importantes es disminuir el peso de la carga física, de mochilas, etcétera, que conlleva a estos pacientes. En algún momento dado, condicionar lockers especiales para que las pacientes no tengan que cargar, disminuir la carga de transporte a nivel de libretas, libros, etcétera, hacia la escuela. Y un punto importante que, repito, resulta a lo mejor un poco trivial, pero que resulta de mucha ayuda a estas pacientes, es el permitir dentro del horario de clases acudir las veces que sea necesario al baño. ¿Por qué? Porque esta cuestión de enfermedad conlleva muchas problemáticas para la cuestión urinaria, para la cuestión de inflamación, diarrea, etcétera. En conclusión, hay mucho trabajo todavía que hacer, hay muchos áreas en las cuales podemos tener una participación adecuada, tanto médicos como sociedad, como autoridades, para poder brindar un apoyo adecuado a estos pacientes. Pero lo importante es que el primer paso se está dando. Muchísimas gracias. Continuamos con la participación de Xóchitl Hernández Cardoso, licenciada en Enfermería. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Arge. Es un gusto compartir con tanto profesionista aquí. Y a mí me toca hablar del tema agridulce de la endometriosis, que es la maternidad. Es un problema que está afectando a estas mujeres y que, lejos de tener avance, como dice la doctora, pues muchas no están informadas. Y es un problema para ellas porque los tratamientos de reproducción asistida son muy costosos. Entonces, dentro de esta necesidad, yo tengo una solicitud, una propuesta para ustedes, diputada Vanessa, diputada Evangelina, que sería el incremento del presupuesto para el sector salud en cuestión de tratamientos de reproducción asistida. Necesitamos que las mujeres tengan acceso a estos tratamientos, a las cirugías que menciona el doctor, y obviamente que se amplíe la capacidad de los hospitales.
Necesito también, yo vengo de Tierra Caliente, del sur del Estado de México, colindando con Guerrero, una campaña nacional, porque hablan de números en cuestión de ciudad, las mujeres que tienen acceso a la salud. ¿Qué pasa con la mujer y el campo? En el municipio donde yo radico, que es Tlatlaya, hay un médico por cada 1,200 habitantes. Quizás somos un municipio muy pequeño, pero la necesidad de contar con médicos y que sea el primer nivel de atención, el encargado, porque es el del diagnóstico y así debe de ser, pero que haya suficientes médicos en cada uno de los municipios, en cada uno de los rincones de nuestro país, y que no pasen desapercibido este dolor abdominal y confundirlo con alguna infección urinaria. Necesitamos que el diagnóstico sea oportuno y que sea adecuado, que sea temprano, y que nuestros médicos estén en nuestras rancherías y que nuestros médicos estén en nuestros hospitales, y necesitamos obviamente presupuesto para la contratación de más médicos. Queremos que en el sur, en toda la República, yo en este caso hablo por mi sur querido, que haya una contratación de médicos, porque es lo que nos hace falta. Y necesitamos urgentemente la campaña nacional, porque muchas mujeres no tienen conocimiento de esta información. Nos surge la campaña nacional, nos surge el presupuesto para la investigación de dicho padecimiento, porque hay presupuesto para diabetes, hay presupuesto para cardiopatías, hay presupuesto para cáncer, y créanme que de acuerdo a la experiencia de estas mujeres, la endometriosis no le pide nada al cáncer en cuestión de dolor. Se dice que es una enfermedad benigna, pero lejos de benigna, lo benigno le queda muy corto. Entonces necesitamos esa campaña nacional de información, necesitamos médicos en las comunidades y necesitamos también oportunidades en los tratamientos oportunos y en los tratamientos de segundo y tercer nivel, como es la reproducción asistida. Muchas gracias. Con esta participación damos por terminada la primera mesa de estos diálogos por la acción en este foro de Endometriosis México, dando pausa 5 minutos para dar inicio a la siguiente mesa número 2. Muchas gracias. Es muy importante atenderlo. Hay muchas áreas de oportunidad. Yo quisiera… sí, claro, claro. Sí. ¿Parados? ¿Parados? Buena tarde, damos comienzo a la segunda mesa de este foro, Endometriosis en México, Diálogos para la Acción. La enfermedad es el tirano más temible, Albert Camus. Daremos como primera participación al doctor Oliver Cruz del Instituto Nacional de Peritonología. Buenas tardes, muchas gracias. Antes que nada quiero agradecerle a las legisladoras Evangelina Moreno Guerra y Erika Vanessa del Castillo Ibarra por la invitación, y a Argelia Ricardo Sanabria, que es presidenta, fundadora de la Asociación de Mexicanas Endometriosis Bienestar Integral, AMEBI, Asociación Civil, por permitirnos estar el día de hoy con ustedes. Y quiero iniciar pues prácticamente haciendo una cita de Sor Juana Inés de la Cruz, que la tenemos aquí. Y ella dijo que pues yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Y esto es la base de la batalla contra la endometriosis. Desafortunadamente hay mucha ignorancia, hay muchas dudas. Todo mundo conoce la endometriosis, todo mundo trata la endometriosis, pero el problema no es tan sencillo. Yo estoy en una institución pública hace 26 años, en donde hemos formado la primera clínica de endometriosis a nivel nacional, en donde le damos un manejo multidisciplinario. Prácticamente en estos meses estamos terminando nuestra certificación por la Liga Europea de Endometriosis. Y la endometriosis, como bien dijeron mis compañeros médicos, no quiero andar mucho en lo técnico porque eso aburre y eso se nos olvida. Esto impacta mucho, sobre todo en dos vertientes: la calidad de vida de las pacientes y su futuro reproductivo. Entonces la educación es muy importante porque tenemos que trabajar desde el inicio, desde las pacientes que están en la pubertad. Debemos de quitar ese gran dilema de que si tienes dolor al menstruar, la abuela te dice, tómate una pastilla, eso es normal, no te preocupes.
Y otro problema que enfrentamos todos nosotros es que desafortunadamente no tenemos médicos capacitados que puedan tratar la enfermedad. La enfermedad no tiene cura, la enfermedad se cura prácticamente cuando cesa la producción hormonal. Es una enfermedad oncomimética, cáncer. Mimetismo se comporta como. Entonces el manejo es radical, se acabó. Olvídense, no hay tratamiento médico, terapia física, eso es coadyuvante. Pero para poder ganar una guerra tenemos que ganar muchísimas batallas. Y esto es lo importante, ¿por qué? Porque muchas de nuestras pacientes retardan mucho su diagnóstico. El tiempo promedio son 9 a 14 años en Europa. En México pueden ser hasta 20 años. Mi institución pública, en donde orgullosamente laboro, y he conocido a muchos amigos, muchos que están ahorita también hablando aquí en el foro, pues básicamente hemos tratado de luchar para poder tener y darles a las mujeres un manejo integral. Nuestra clínica de endometriosis se fundó en 2016 y hasta la fecha actual ya pudimos integrar un equipo multidisciplinario completo. Porque esto no es de un médico general que haga un diagnóstico nada más con un cuadro clínico, esto va más allá. Tenemos que hacer un mapeo del problema para saber la magnitud y el manejo que va a necesitar la paciente. No es lo mismo el manejo en un adolescente que en una mujer de 30 años que ya tiene una afección, en donde tiene una endometriosis ya prácticamente del tabique recto-vaginal profunda, en donde ya necesita una cirugía radical. Entonces, el manejo multidisciplinario no nada más lo hace una persona, tenemos que ser una clínica integral. Y estamos hablando de un cirujano especialista en endometriosis. Los ginecólogos en general no estamos preparados para atender la endometriosis. Estamos preparados para hacer un diagnóstico y evaluarla, pero para hacer un diagnóstico definitivo y un mapeo se necesita un especialista en endometriosis. Entonces, a su vez, también, no solamente estamos trabajando en la cuestión pública, también en las asociaciones, en la Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica, en la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, se está trabajando, se acaba de crear el Colegio Médico de Endometriosis, en donde este año prácticamente ya se publicaron las primeras guías de manejo, que afortunadamente ya pueden estar disponibles en internet y los podemos checar los médicos que tenemos el seguimiento de este tipo de patología. Pero ¿cuál es la esperanza? Que tenemos que seguir capacitando. Aquí tanto el doctor Gamaliel, que acaba de hablar, como yo, somos profesores de la universidad de cursos de alta especialidad para estar formando a nuevos médicos con esta insignia. Entonces, la labor de la institución en donde yo estoy es ser prácticamente la punta de lanza y un faro para que pueda hacerse este tipo de clínicas, no nada más en un solo hospital en la República, que esa es una pena, que tengamos una sola clínica en la Ciudad de México y una clínica en Morelia, que es otro hospital de la mujer en donde tienen también manejo de endometriosis profunda integral. Y no nada más es la cuestión del dolor, también lo reproductivo. Como decía hace rato nuestra compañera, también el manejo reproductivo es importante, pero ¿cuál es el problema? Que también es muy caro. Nuestro hospital es el único hospital que ofrece el manejo completamente gratuito, pero desafortunadamente todas aquellas mujeres que tienen seguridad social no se les puede atender ahí. Y ni en ninguna de los hospitales de seguridad social se tiene una clínica como la de nosotros. Entonces yo aprovecho este foro, como lo mismo que hice el 22 de noviembre, venimos a hablar también con Endometriosis México aquí al Pleno el día 22 de noviembre, es solicitar que trabajemos en conjunto para poder tener educación, para poder decirles a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres jóvenes que se acerquen a médicos capacitados en endometriosis. Gracias a este colegio ustedes van a poder ver cuáles son los médicos que en realidad pueden atender a una paciente de endometriosis, porque el manejo quirúrgico hay que entrenarse en cadáveres, es un entrenamiento de casi de 10 años, no es tan sencillo. Entonces vamos a trabajar juntos para poder hacer que las mujeres sonrían. Y nosotros, al menos en el hospital, cumplimos 3 normativas. Lo asistencial, estamos operando prácticamente en la actualidad casi 10 pacientes semanales con técnicas de alta complejidad, ya con fluoroscopía verde indocianina. Estamos haciendo investigación, como bien dijo la doctora Gabriela Chico. De hecho, ella estuvo en Edimburgo, en Inglaterra, en el foro de endometriosis más importante del mundo, hablando de los trabajos que hemos hecho en conjunto con otros centros de calidad aquí en el país. Y otra cosa también, obviamente, es la educación y seguir teniendo médicos que puedan tratar esto. Y no nada más ginecólogos, se necesitan radiólogos especialistas. Si tú vas a cualquier gabinete, no saben hacer el diagnóstico. Un médico general no puede hacer el diagnóstico, lo puede sospechar, pero ya para establecer el manejo debe de ser un centro de élite.
Y bueno, finalmente, no todo es, hay que decir cosas esperanzadoras. Entonces, nosotros estamos ahorita trabajando también en terapias ablativas, en donde no se necesita cirugía. Podemos destruir los focos de adenomiosis, que es una manera de endometriosis en donde se infiltra todo en lo que es el útero, lo que es el cuerpo del útero, y podemos nosotros también, sin necesidad de usar un bisturí, poder trabajar con esta tecnología china en México para poder ayudar a nuestras pacientes. No me resta más que decir y citar a Maya Angelou, una activista estadounidense que pues tiene que ver mucho con lo que les pasa a las mujeres con endometriosis. Recuerda que enfrentarás muchas derrotas en tu vida, pero nunca te dejes vencer. Al final, el triunfo está en tus manos. Gracias. Continuamos con la participación de la doctora Claudia Inés Hernández Moedano, del Instituto Mexicano del Seguro Social, asignada al Servicio de Pediatría. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la diputada Evangelina Moreno y también a la diputada Vanessa del Castillo por hacer este foro. Esta enfermedad de la endometriosis, pues lamentablemente es una enfermedad que ha sido subdiagnosticada y también por parte de los médicos no se le ha dado la importancia debida, porque muchas veces normalizamos el dolor y vivir con dolor no es parte de un humano, en este caso de las mujeres. Es por eso que estoy aquí y traigo una propuesta, sobre todo porque hay que concientizar a la población. Ya se habló de esta parte de investigación, de capacitación a los médicos, que realmente se necesita, porque si los médicos no saben, no logran ver lo que está sucediendo, pues definitivamente no va a poder llegar a un diagnóstico. Y mi propuesta va encaminada a realizar un pequeño test, un cuestionario, aprovechando lo que son las tecnologías y actualmente que la mayoría de las personas tenemos un teléfono celular, es hacer un cuestionario con los síntomas más comunes que son que se presentan en la endometriosis, como son el dolor, este dolor incapacitante, ¿sale? Otra es hacer el cuestionamiento de si este dolor es intermenstrual o qué tan profuso puede ser o el sangrado que se presenta durante los primeros días de la menstruación, entre los otros síntomas que también se ha platicado durante toda esta charla. Y tal vez podrían decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo que podemos llegar a tener este cuestionario de fácil acceso llegando a las escuelas, sobre todo en las secundarias, las preparatorias y las universidades, con la intención de que todas las mujeres pudieran hacer este test y si te da una puntuación positiva, entonces decirle, ¿sabes? Tienes datos sugestivos de endometriosis, necesitas ir con el médico, porque si nosotros no concientizamos a la población, entonces definitivamente no vamos a tener pacientes, necesitamos pacientes que nosotros los podamos diagnosticar, pero si el paciente piensa que su dolor es normal, pues entonces ¿cómo va a llegar a nosotros? Entonces esa es mi propuesta y pues también es importante que hay un día de la endometriosis, entonces podríamos echar mano de ese día para que este cuestionario llegara a las mujeres y que se le diera una difusión por parte de las autoridades de salud. Es importante que la Secretaría de Salud, como coordinador del Sistema Nacional de Salud, eche mano y lleve esta campaña a todo el país. Y las mujeres o las poblaciones donde no se tiene acceso a la tecnología, ellos puedan hacerlo ya sea en papel, en físico, a través de voluntarios o el mismo personal de salud, que pueda dar pauta a este cuestionario y así poder abrir los ojos a la sociedad, porque también la sociedad debe de ser partícipe en su salud. Entonces,
pues esa es mi propuesta. Espero que la diputada pueda llevar a cabo este cuestionario. Creo que es un cuestionario que podría ser económicamente podría llegar fácilmente a la población. Y pues bueno, esa es toda mi participación y aquí estamos. Continuamos con la participación de Eduardo González Franco, doctor ginecólogo obstetra con subespecialidad en reproducción humana. Bueno, pues mi participación aquí está fundamentalmente pues dirigida sobre todo al área de la fertilidad. Ya los participantes anteriores han mencionado lo importante que puede repercutir tanto el dolor, así como la pues patogenia de la enfermedad y cómo esta pues principalmente va a afectar sobre todo en temas de efectos secundarios en la vida e incluso y de manera muy puntual en la fertilidad. Nosotros no sabemos, o sea, no existe un mecanismo claro con el que nosotros podamos decir que la endometriosis participa como única manera para provocar ese tipo de problemas. Pueden sí estar presentes las adhesiones, pueden sí estar incluso las deformaciones de la cavidad pélvica, pero también están involucrados mecanismos moleculares en la calidad ovocitaria e incluso en la receptividad endometrial. Lamentablemente no existen líneas de investigación ni cercanas que nos puedan dar una pauta incluso de manejos muy acertadas. Nosotros nos vamos guiando sobre todo en probabilidades y qué tipo de manejos o, como ya mencionaba el doctor Oliver, de coadyuvantes nosotros podemos tener para dar o garantizar ese tipo de éxito. Y al final del día este tipo de pacientes siempre tienen que estar sometidas o a una técnica de baja complejidad o alta complejidad. El éxito pues va a depender mucho de cómo se individualice la paciente, porque si bien puede ser una endometriosis leve, el paso de 2, 3 médicos hacen que precisamente se entorpezca todo este pronóstico reproductivo. Entonces, los 3 puntos principales, sobre todo yo como responsable de una clínica de fertilidad, que yo estaría diciendo y que debemos de encaminar es la difusión de este tipo de enfermedades, sobre todo del conocimiento y derivación exitosa hacia los principales centros de atención que son subespecialistas, pero también el equipamiento adecuado de los que ya tenemos, porque si bien no son muchos, a veces no se cuentan incluso con las tecnologías o los insumos adecuados para poder realizar este tipo de tratamientos. Y es cuando incluso nosotros nos tenemos que ver mermados en decirle a algunas pacientes, tú sí, tú no, cuando la realidad es que todas deberían de estar. Recordemos que no hay un punto clave para un tratamiento específico, se tiene que individualizar y de hecho los manejos actuales recomiendan eso, una combinación sobre la cirugía y las técnicas de reproducción asistida, por lo cual creo que es uno de los puntos importantes en los que debemos de incidir, pues para que todos tengamos el alcance de este tipo de manejos. Muchas gracias. Continuamos con la participación de Irving Saúl Jaimes Macedo, médico estético y especialista en salud pública. Muy buenas tardes a todos. De antemano agradezco la invitación a este foro. Como ya hablaron de endometriosis, ya hablaron de sintomatología, ya hablaron de un problema como tal de salud, un problema que si bien no se le ha dado la importancia que merece o que requiere, como ya mencionaron, problemas como cáncer, como diabetes, como cardiopatías, la endometriosis también es uno de ellos. Hablaron acerca del dolor, hablaron acerca de los síntomas, de las molestias que se presentan. Sin embargo, hay que particularizar en qué momento el dolor ya no es un dolor normal, como cualquier procedimiento o cualquier padecimiento que el cuerpo puede llegar a padecer, a sufrir. Hay 3 Ds de las 6 que mencionaba el doctor, que son como muy fundamentales o muy específicas para ya sospechar que es un problema más grande o un problema al que se le debe de brindar mayor atención, como es el dolor durante las relaciones sexuales o después de ellas,
el dolor durante la menstruación, que es un dolor prolongado, que va desde 3 ciclos menstruales, que va desde 4 horas hasta 4 días, por tiempos muy prolongados. Es un punto muy esencial en el que una mujer puede discernir si es un dolor propiamente de un proceso fisiológico o si ya es un padecimiento que ya viene o que ya trae algo fuera de, ¿no? También tenemos otra D, que es la dificultad para evacuar o un estreñimiento crónico, que muchas veces lo confunden, era lo que decían anteriormente, se confunde un diagnóstico con otro precisamente porque no se hace una buena identificación del problema, una buena anamnesis del padecimiento del paciente. Principalmente, como venían mencionando, algo muy fundamental acerca de la educación para la salud no es solamente con los médicos, no es solamente con las escuelas, no médicos especialistas, sino médicos de primer nivel de atención. Hablaban acerca de un escrutinio que podría servir, ¿no? Sin embargo, yo creo que las unidades de primer nivel, que son las que tienen el primer contacto con estos pacientes, deberían de estar capacitados, quizás no para dar un diagnóstico, quizás para no llevar un seguimiento adecuado, porque para eso hay subespecialidades. Sin embargo, sí para poder detectar en estadios tempranos, lo cual nos puede apoyar para minimizar gastos y minimizar decesos de muchos padecimientos que pueden contraer aunados a una endometriosis. Gracias. Continuamos con la participación de la doctora Mireya Rodríguez Corona, maestra en Ciencias Penales y Criminalística, con licenciatura en Psicología y Derecho en la UNAM. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a la diputada Evangelina, a la diputada Erika Vanessa, y agradezco también a la compañera Argelia Ricardo que estemos aquí presentes en un tema tan importante y tan desconocido, ¿no?, para muchas personas. Yo lo que les quería comentar sobre esto, también voy a hablar del área de psicología, es que el principal problema que enfrentamos es que de entrada el mexicano no va al psicólogo. Entonces, los problemas emocionales muchas veces no se atienden por diversas causas, ¿no? Pueden ser económicos, miedo, estigmatización, carencia de información. Sobre todo ver al psicólogo es algo que impacta mucho porque es como ponerse el sello por entendido hacia la sociedad de que estamos asumiendo que tenemos una enfermedad mental, cosa que no es así, pero no hay una cultura para que podamos ver al psicólogo. Si eso agregamos lo siguiente, pues resulta que en realidad la psicología se va dejando muchas veces de lado esos aspectos porque no es algo que nos mate de inmediato, no es algo que nos mata lentamente. Una persona con un desorden psicológico puede vivir así toda su vida y mientras no termine en un suicidio, dijéramos que es algo que no se considera como algo importante, aunque en realidad va en detrimento de la calidad de vida. Otra circunstancia muy importante que mencionar es que desafortunadamente el psicólogo, la mayor parte no vive de ser psicólogo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos compañeros terminan dedicándose a otras disciplinas simple y sencillamente porque no pueden mantenerse. ¿Qué es lo que está pasando? Y hay que mencionarlo. Si los compañeros médicos tienen problemas para ser contratados, para llevar a cabo sus trabajos de investigación y sus trabajos de clínica, imagínense el caso de las demás profesiones. Entonces, nutriólogos, enfermeras, psicólogos, es gente que, bueno, son importantes, ¿no? Pero el psicólogo es prácticamente inexistente dentro de la contratación que se tiene en los servicios hospitalarios y también, ¿por qué no mencionarlo? También en los servicios educativos, donde ahí deberían de estar por lo menos un psicólogo por escuela para atender los problemas de conducta de aprendizaje. Y en los hospitales también debería de haber más psicólogos para atender todos los impactos que se tienen en el área emocional y que no son atendidos. Esto, pues, ¿qué genera, no?
primera, no tenemos las clínicas ni suficientes ni especializadas para poder atender estos problemas, ¿no? ¿Cuál es el riesgo, no? Y aquí se mencionó hace un rato, aproximadamente la cuarta parte de las personas que han tenido un problema por endometriosis ha considerado el suicidio en alguna etapa de su vida. ¿Cuál es el verdadero riesgo del suicidio? La depresión, la ansiedad, ¿no? Las personas que padecen depresión y ansiedad se acostumbran a vivir, lamentablemente se acostumbran a vivir con ella. Pero ¿cuál es el verdadero problema que poco se aborda? El dolor. Una persona que recurre al suicidio es porque tiene una crisis aguda de algo que le está molestando de manera insoportable. Voy a hacer la narrativa de otra disciplina que justamente es mi odontólogo. Él decía que en su época de estudiante fue a Estados Unidos, veía en el edificio de frente una persona que se movía nerviosamente de aquí para allá y de repente decía, pues ¿qué tiene? Pues la cuestión es que terminó en que la persona se aventó por la ventana. Yo creo que vivió para contarlo, si no, no tendríamos el resto de la información. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Que esa persona tenía un problema dental insoportable y ese problema dental insoportable lo llevó a que se aventara por la ventana queriendo suicidarse. Entonces, eso no lo estamos considerando dentro de las cuestiones de un dolor de estas características. Y ahorita hablé de un dolor físico, también podemos hablar de un dolor emocional como el rompimiento con la pareja por el simple y sencillamente de no poder, por el hecho de no poder sostener relaciones sexuales con él, ¿no? Entonces, una situación de ese impacto, imagínense, o por no poder, por alguna circunstancia, atender las cuestiones reproductivas y tener un hijo. Entonces, ese tipo de situaciones se podrían en un momento dado poder tratar si tuviéramos la cantidad suficiente de psicólogos. Por aquí tengo algún dato, aparentemente es un psicólogo por cada 300,000 personas. Díganme ustedes si nos vamos a dar abasto y díganme ustedes si todos los psicólogos están laborando. La mayor parte no se dedican a la psicología y eso hay que dejarlo claro. No es que no quieran trabajar con los pacientes, al contrario, todo mundo entra lleno de ilusión a la carrera, ¿no? Y que al final del día te das cuenta que ni siquiera puedes trabajar con las personas para las cuales deberías de estar dedicando tu vida, ¿no? Porque para eso estudiaste de alguna manera, pero tienes que vivir también y mantenerte. Ahora, el retraso para la endometriosis, aquí lo han mencionado los compañeros médicos, puede durar de 10 a 15 años, pero la atención psicológica, agréguenle 15 años más. Es decir, primero que ustedes tengan el diagnóstico, estén conscientes de qué es lo que les sucede y después asuman el impacto psicológico que les está dejando en su vida. Si hacemos una sumatoria, estamos hablando de 25 años, o sea que se van a atender, si tienen la oportunidad, con el psicólogo cuando lleguen como a los 40, 50 años, ya que toda su vida pudo haber quedado colapsada durante ese periodo de tiempo. ¿Qué áreas se ven afectadas? La familia, el trabajo, la escuela, la pareja, la vida sexual, reproductiva. Emociones que nos impactan, pues tenemos baja productividad, esto nos puede generar complejos de culpa, miedo, depresión, ansiedad, una mala percepción de sí mismo, insomnio, bueno, de sí mismas, insomnio. En la productividad, ¿qué sucede? Baja calidad de sueño, fatiga, sangrado abundante, irritabilidad, imposibilidad de efectuar trabajo extenuante, sexualidad, dolor, dispaurenia, aislamiento, reproducción afectada. Calidad de vida, pues se ve afectada tanto física como mental, como económicamente. Aquí hay que ser muy claros y esto sí es algo que tiene que ver con el trabajo legislativo, por eso voy a hacer hincapié. Al no poder trabajar ni tener la misma productividad, la calidad de vida en la materia económica se va a ver afectada. No van a poder competir de la misma manera con personas que no tengan esta circunstancia. Pero además esto requiere revisar todo lo que es la Ley Federal del Trabajo, la Ley del ISSSTE, la Ley del Seguro Social y hacer estudios también de derecho comparado para poder ver cómo se está abordando en otros países y qué es lo que se tiene que hacer en estas circunstancias para que se permitan en su momento las incapacidades. No sé si llamarlo como un problema de salud, pero sí como una cuestión de una circunstancia normal y característica de nosotras las mujeres, porque muchas lo van a padecer o lo padecen.
El dolor pueden ser varios, ya se ha mencionado aquí, pélvico crónico, menstrual severo, coital, al momento de defecar y al momento de orinar. Voy a mencionar algo que es casi satanizado, vamos a ser realistas las que somos mujeres, toallas sanitarias. Las que han sido estudiantes y que no han tenido los medios económicos suficientes, y puede sucederle a cualquier mujer en cualquier etapa de vida, te vas a comprar todo el paquete de toallas sanitarias nocturnas o te vas a comer o te compras un libro. Y eso es una realidad que vivimos las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer para poder abordar este tema? Se requieren diferentes enfoques. El primero es un enfoque biopsicosocial, porque se tienen que tocar los aspectos biológicos, los aspectos psicológicos y los aspectos sociales. Al día de hoy en psicología no sabemos cómo los aspectos biológicos nos están impactando también en el comportamiento humano. Entonces, en su momento la neurobiología ya lo comienza a abordar. Se tienen que tomar medidas legislativas de carácter laboral para poder atender estos problemas, pero también aquí viene una cuestión, el presupuesto. De alguna manera también ya se mencionó aquí cómo vamos a sostener las clínicas del dolor, que son básicas. No solamente el aspecto médico de la endometriosis que va de la mano con la gente de ginecobstetricia, sino además cómo le vamos a hacer para poder lidiar con el dolor, que tiene que considerarse tanto físico como emocional. Se tienen que tener grupos de apoyo y por tanto tiene que haber un presupuesto etiquetado. En el área de psicología se tendría que empezar a trabajar, por un lado, como ya mencioné, con los grupos de apoyo, con buscar una forma de terapia que sea adecuada, pudiera ser la terapia cognitivo-conductual, también pueden abordarse con enfoque sistémico, métodos paliativos como lo es la hipnosis ericksoniana, pero ante todo, ¿sí?, todo esto tiene que tener también un sustento financiero que tendría que trabajarse por lo menos en las instituciones públicas. 2 de cada 10 personas buscan atención psicológica, hay que mencionarlo, ¿no? Esto ya lo mencioné, un psicólogo por cada 300,000 personas, o sea, no hay manera de darse abasto. Bajo número de psicólogos puede estar relacionado con aumento de suicidios, sobre todo en momentos críticos, ¿no? Porque, a ver, encuentren un psicólogo a medianoche, vamos a ser realistas, no lo encuentras ni en la mañana, ¿no? ¿Cuánto gana un psicólogo? Los que se están dedicando a la carrera, 11,395 pesos al mes. Eso es, y la verdad vamos a ser realistas, 4 pacientes al día ya son para volver loco a cualquier persona, ¿eh? Eso es otra cuestión que se tiene que tratar, el desgaste que padece el psicólogo, síndrome de burnout podría ser la palabra, al estar escuchando todas las problemáticas, que cada paciente es por lo menos 1 hora y no es suficiente, en realidad deberían de ser 2 horas. Entonces no puede uno darse abasto. Y una gran parte de ellos, ya lo mencioné, están desempleados. ¿Qué tiene que pasar? Se tiene que hacer toda una revisión en política pública para poder asignar los presupuestos adecuados tanto para la investigación, la compra de equipos, pero también la contratación de personal, porque toda el área de ciencias, de ciencias que se dedican a atender las enfermedades mentales está totalmente devastada. Esa es la realidad y es una realidad muy compleja porque nosotros tendríamos que estar apoyando a los médicos con todas esas crisis emocionales que se les pueden venir a sus pacientes. Sin embargo, el médico no puede apoyarse realmente en ellos por no haber una plantilla suficiente de psicólogos que lo aborden. Y por el otro lado, no todas las personas tienen para poder pagar a un psicólogo. Por tanto, creo que eso es lo que se tiene que revisar tanto en la Ley Federal del Trabajo como también en los presupuestos que se etiquetan para el sector salud. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Continuamos con la participación de Andrea Santelí Secundino, secretaria general del Instituto Nacional de Cancerología. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación de la diputada Evangelina Moreno Guerra y muchas gracias al Presidium. Muchas gracias a todos y cada uno de los que han estado en esta mesa compartiéndonos toda esta valiosa información.
soy enfermera, soy la secretaria general del Instituto Nacional de Cancerología y soy mujer. En estos diálogos que hemos tenido, han hablado de toda esta información que es tan importante para cada una de nosotras como mujeres. Y en este caso yo traigo como algunas propuestas. ¿Cómo lograr la concientización de la detección oportuna? En la actualidad, el 79.2% de la población mexicana, en datos del INEGI, cuenta con un dispositivo inteligente. El uso del Internet y, más específico, el uso de las redes sociales, que se ha vuelto un fenómeno y que puede voltearse a ver en todas las comunidades a lo largo de la República Mexicana. De este modo, encontramos que la información puede difundirse de manera más eficaz y oportuna. Así podemos crear un plan en el cual usemos este medio informativo, todas las herramientas que brinden las redes sociales que se puedan utilizar de manera estratégica, creando publicidad llamativa que se puede emitir y postear. Ciertamente esta palabra no lo incluye la RAE, pero bueno, sabemos que a través de estos posts podemos obtener mucha información a través de las redes sociales y los medios de comunicación más importantes y populares. El beneficio más importante de esta herramienta es que encontramos la facilidad de poder llegar a las mujeres de las edades en riesgo a través de las redes sociales como lo es el Facebook, el Instagram, X, TikTok y el YouTube. De los medios de comunicación, la televisión, la radio, los altoparlantes en las comunidades rurales. Estos altoparlantes son de gran utilidad. En algún momento mencionaba uno de los ponentes que hay lugares donde no podemos contar con un buen internet o con una buena difusión, y estos altoparlantes sirven de gran ayuda como información. Al igual, no será la única medida, ya que dentro de todas estas redes sociales encontramos a los influencers, a las figuras públicas que jugarán un papel muy importante dentro de la estrategia para mayor difusión de la información. Estos influencers tienen también al alcance a millones de personas, no solo de México, sino del mundo. Dentro de sus comunidades encontramos a toda la población en riesgo y cada figura pública encontramos un círculo distinto. Desde tutoriales de maquillaje, deportivos y actividades recreativas. Por último, cuando hablamos de población de escasos recursos, crearemos un lazo de colaboración con las campañas de salud de manera presencial dentro de estas, llevando charlas, talleres e incluso material didáctico para lograr el cometido. Por ejemplo, tenemos algunos influencers recomendados, como Polo Guerrero, que es un TikToker, que habla de contenido de salud y tiene 8.3 millones de seguidores. El doctor Miguel, TikToker también, contenido de salud, con 7.6 millones de seguidores. Mercedes Roa, TikToker, que tiene contenido deportivo y cuenta con 10.4 millones de seguidores. Ari Tenorio, de Instagram, contenido recreativo, 5.3 millones de seguidores. Ara Ifer, youtuber, contenido recreativo, 2 millones de suscriptores. Vera Dani, TikToker, contenido de maquillaje, 2.6 millones de seguidores. Como nos podemos dar cuenta, estos personajes también se dan a la tarea de poder ayudar a la comunidad, a la sociedad, y se puede buscar ese apoyo, porque si bien no hay el mayor recurso para este tipo de difusión, podemos buscar apoyo de otras maneras y podemos hacer, como lo menciona aquí, cosas creativas, que sean llamativas, porque muchas cosas las llegamos a saber a través de los medios,
de las redes sociales. Como bien lo mencionó hace un momento uno de los ponentes, las 6D, que habla de los 6 síntomas de la endometriosis. Es un muy buen título y eso nos podría ayudar. Agradezco mucho su atención. Continuamos con la participación de Humberto Ortiz López, licenciado en Seguridad Pública, emprendedor social y conferencista en desarrollo personal con propósito. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, licenciada Argelia, diputadas, gracias por abrir estos espacios que siempre son tan importantes, agradecer al público presente y bueno, pues agradecer también a la Cámara de Diputados por esta apertura, ¿no?, a estas enfermedades, a estos temas tan trascendentales. Yo creo que aquí hay varios hombres, hay que entender que a veces las mujeres se tienen que sentir arropadas también por sus matrimonios, por sus esposos, por sus novios, por sus papás, por sus hermanos. Es importante el tema de la empatía. Yo creo que el concepto básico es que nos tenemos que poner en los zapatos del otro y viceversa, tanto el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Pero ¿cómo podemos lograr esto ya que las mujeres y los hombres somos completamente pues diferentes? Por ejemplo, las mujeres se tienen que sentir arropadas, se tienen que sentir escuchadas para que puedan pues tener esta como confianza, ya que si nosotros como hombres no entendemos lo que están pasando, a veces cuando están en su periodo menstrual, pues no creo que la mayoría de hombres ni siquiera lo toman en importancia, ¿no? O cuando sufren estos periodos, pues no ponen atención a estas etapas de las mujeres. Por otra parte, los hombres pues somos más como solitarios cuando tenemos algún tema, nos aislamos y pues básicamente no hablamos mucho de ese tema. Estamos hablando que tenemos que identificar esas dos partes y saber que cuando una mujer está en un problema, pues debemos de arroparlas como parejas o como hermanos. Por eso es interesante que nosotros entendamos el concepto de poder tener esta empatía, de entender a las mujeres y sobre todo de poder hacer acciones. Estamos hablando aquí con varias propuestas. En mi tema particular pues hacemos conferencias en escuelas secundarias, en prepas, en universidades y yo creo que sería parte importante el comprometerme de poder hacer más conferencias en el tema de endometriosis a través de las diputadas y podemos ahí acercarnos con los secretarios de Educación Pública para que nos abran las puertas y podamos entrar haciendo estos foros, ya que pues me dedico a hacer más foros en el tema de prevención del delito, pero es importante llegar siempre a la base, ¿no?, que son los niños. A final de cuentas ellos están aprendiendo a vivir y si nosotros vamos con un tema de este tipo, pues creo que podemos tocar más la prevención, que siempre es importante, no solo en seguridad pública, sino también salud, y yo creo que es un tema que pues hay que ir trabajando y pues esa sería una de las propuestas que tengo, empezar a hacer conferencias en secundarias, que es más o menos el periodo donde inicia el tema menstrual de las mujeres y donde podíamos detectar este tema. Pues por mi parte sería todo, muchas gracias. Continuamos con la participación de Alejandra Yasmín Cimental Franco, maestra en Derecho, doctorante en Políticas Públicas, presidenta de la Asociación Social Mujeres Unidas por Justicia, Equidad, Respeto y Economía Solidaria, AC. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, noches casi. Quiero felicitar primeramente a la diputada Evangelina Moreno Guerra por atreverse de pronto a ser un poco disruptiva y tocar temas de nosotras para nosotras y ser tan incluyente en este espacio que está vinculando a una organización de la sociedad civil que la verdad, como parte de una organización, a veces lo que necesitamos es de personas como usted que nos abran el espacio y nos permitan acercarnos y hacer el trabajo que tan digna y sobre todo humanamente está realizando la organización Endometriosis en México y que está encabezando Argelia Ricardo Sanabria. Muchas felicidades, Argelia, de verdad, tu trabajo te lo felicito y te lo reconozco. Y bueno, pues como ya escucharon en la presentación, actualmente estoy estudiando el doctorado en Política Pública y yo quisiera resumir mi participación en
en la propuesta concreta. Es muy importante que se hagan políticas públicas integrales. Política pública requiere de hacer un diagnóstico, y para hacer ese diagnóstico y saber qué necesitamos, dónde lo necesitamos, cuánto lo necesitamos, quiénes lo necesitamos, para qué lo necesitamos, con qué lo necesitamos y dónde están esos con qué para resolverlo, pues requieren de que espacios como este foro se realicen pues de forma estructurada, organizada en distintos espacios de nuestro país. En la mesa anterior hablaban de abrir un diálogo nacional en el que se puede escuchar, de que escuchar y reconocer que la endometriosis en México es un problema, porque el dolor para las mujeres no puede seguir siendo normalizado. Tenemos que empezar por decir ya basta, y por nosotras reconocernos en las demás y dejar de justificar o incluso cuestionar o criticar a las mujeres que están diciendo no más dolor, vamos a hacer algo para nosotras. Sí necesitamos reconocer que espacios como los que se están construyendo en el Instituto Nacional de Perinatología, y del que me siento muy honrada de haber escuchado la experiencia del doctor Oliver, pues realmente eso lo tendríamos que estar viendo como una política pública integral en todas las instituciones del sector público e impulsarlas dentro del sector privado, pero tenerlas en el sector público en todos los institutos de salud. Bueno, entonces tenemos primero el diagnóstico. A partir de este diagnóstico, permitirnos hacer una sensibilización que permita visibilizar el problema y difundirlo, para que esto se sepa, se comunique, para que nosotras nos sintamos atendidas y reconozcamos que no es normal lo que no es normal sentir dolor, y para entonces tener recursos económicos, recursos materiales, todos los recursos financieros que se requieran para que en todas las instituciones médicas haya la atención que nosotros necesitamos. Pero esta sensibilización parte no nada más de las personas que seríamos las usuarias de ese servicio, tiene que considerar esta sensibilización la formación de todo el personal médico que tendrá que estarnos atendiendo, ya que no es nada más tener la preparación, en este caso de ginecología, sino las subespecialidades y las ramas específicas, todas las cuales tendrán que intervenir para que tengamos la atención adecuada. Y para concluir, tenemos que hacer después de este diagnóstico, después de esta sensibilización, visibilización y construcción de este diseño de política pública integral, escuchando todas estas voces, se tiene que hacer una evaluación de cómo se pueda estar funcionando esa política pública que se haya formado. Quizá esto que estoy diciendo suene como un sueño para muchas de las que estamos aquí, pero creo que si hoy consideramos que este puede ser uno de los primeros pasos para que eso se construya, ya estamos avanzando, porque lo primero para resolver un problema es reconocerlo. Muchas gracias. La muerte no es enemigo. Si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámoslo contra la peor de todas, la indiferencia. Para finalizar, la mesa número 2 de este foro Endometriosis en México, Diálogos para la Acción, cedo la palabra a Argelia Ricardo Sanabria, presidenta fundadora de la Asociación de Mexicanas Endometriosis Bienestar Integral, AMEBI-AC, con las propuestas finales del diálogo. Muchas gracias. Gracias a todos los que participaron, gracias a los ponentes. Gracias, diputada Evangelina Moreno, por el espacio, por darse la oportunidad de escucharnos, por darse la oportunidad de conocer el retrato de la endometriosis, que es todo lo que se dijo aquí. No podríamos, sería insuficiente el tiempo para poder conocer el caso de cada mujer, pero con lo que se dijo aquí se puede ver el retrato de la endometriosis y lo que conlleva, lo que sufren las mujeres con endometriosis y que es necesario atendernos, atender este sector que por muchos años estuvo olvidado, pero que hoy con este foro que usted aperturó, tenemos esperanza, esperanza de haber sido escuchadas y que no solo las palabras se queden aquí, que realmente haya y se dé un plan de acción,
que se lleve a cabo. Usted quizá vaya para otro rumbo, pero puede hacer una encomienda, una tarea a quienes se quedan para que continúen con un trabajo que ya se ha iniciado. Muchas gracias, doctor Oliver, porque en usted también encontramos alternativas las mujeres con endometriosis. Ojalá y su trabajo sea extensivo, no solamente a un sector o a un estado, lo necesitamos todas en todos los estados del país. Procederemos a cerrar y dar por concluido este foro, no sin antes agradecer nuevamente el espacio de diálogo y acción, haciendo énfasis en establecer un plan de seguimiento y atención. Voy a proceder a leerles las propuestas que se recopilaron y las sugerencias que se realizaron aquí por varios de los especialistas que tomaron la palabra. Ayuda y apoyo psicológico, ayuda en educación nutricional, investigación en salud, recursos financieros para investigación, facilitar el acceso a la salud en espacios públicos en todos los estados, incrementar el presupuesto a la reproducción asistida, una campaña nacional para el acceso a la salud, incremento de presupuesto para más médicos en lugares apartados y que no tienen acceso, mayor licencia médica para las mujeres con endometriosis en aquellos días en los que están más vulnerables, una campaña inclusiva, formación para la sociedad, educación para la misma, difusión masiva de información en medios que lleguen a todas y cada uno a cada rincón del país, capacitación a los médicos, aplicación de un test que es un cuestionario evaluativo para diagnóstico, contratación de más personal capacitado en el área de psicología y en el área médica. Implementar el uso y contacto con influencers que nos ayuden a difundir este tema. En comunidades lejanas, hacer campañas de salud presenciales, incluyendo charlas y talleres diversos. Y mayor número de conferencias en planteles educativos para que las niñas empiecen a tener una educación ginecológica a temprana edad. Estas son algunas de las propuestas y sugerencias que se recaudaron de este foro. Ahora me daría la oportunidad, si me lo permiten, de recabar algunos comentarios que tenga la audiencia, algunas dudas o preguntas que de manera breve podamos contestar o responder, o que puedan contestar los especialistas. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Felicidades a todos y cada uno de los ponentes. Mi agradecimiento y felicitación a las diputadas que nos acompañaron y que se dieron el espacio para abrir este foro. Felicidades, Arge, un abrazo por todo el esfuerzo que estás realizando para visibilizar esta enfermedad. Mi pregunta va directo precisamente a usted, diputada. Hace un momento mencionaron que las políticas públicas integrales son y van a ser la base para poder visibilizar a nivel nacional esta enfermedad que padecemos exclusivamente las mujeres. Pero yo iría más allá. Si usted lo propone y usted está dispuesta a ayudar, tendría que ser políticas públicas integrales, pero también multidisciplinarias. ¿Por qué multidisciplinarias? Porque lo acaba de comprobar ahorita, sin psicólogos, la salud emocional de muchas que la padecen no va a estar en paz. Y no vamos a esperar 20 o 30 años para que se pueda diagnosticar correctamente una enfermedad de esta naturaleza. Si bien, como lo dijeron hace un momento, el cáncer cervicouterino ya se atiende, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, la diabetes, la hipertensión, vamos un paso atrás en una de las enfermedades que podrían, de hecho, garantizar una salud digna y no llegar al cáncer de ningún tipo si se detecta a tiempo. ¿O no, médicos? ¿Serían tan amables de responder ese punto? No lo sé,
pero si se detecta a tiempo yo creo que estaríamos dando un paso atrás. Y si se hacen políticas públicas integrales y multidisciplinarias, no solo tendrían cabida los psicólogos y los médicos, sino también los maestros y los estudiantes que estén interesados en sacar adelante a las mujeres que hoy en día padecen esta enfermedad. Es cuanto, y gracias. Sí, buenas tardes. Gracias por el momento. Y solamente comentar que existe dentro de nuestra Constitución política el derecho a la protección de la salud. Y creo que este foro puede encaminar a poner a trabajar a las autoridades sanitarias correspondientes, como el secretario de Salud, el Consejo de Salubridad General, y todas estas propuestas que se han visto en el foro creo que ya están inmersas en una ley general de salud. Y por supuesto la educación, la prevención, la promoción de la salud ya existen. Tal vez parecería entonces que a ustedes como legisladores implicaría, como decía la compañera, etiquetar el presupuesto para poner a trabajar a la gente que se encarga de ver cuáles son las residencias médicas más importantes y prioritarias en nuestro país y ver esta circunstancia de necesidad prioritaria en nuestro país del dolor de las mujeres. Entonces creo que es momento también de dirigir esto como un derecho humano de la mujer, y que es necesario pues reavivar en las autoridades sanitarias el trabajo que les corresponde. También la parte del sector público, estamos fragmentados, recuerden, en la seguridad social de los mexicanos. Y por supuesto tendríamos que ver entonces qué pasa en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en el IMSS Bienestar, y qué va a pasar con este nuevo modelo de más bienestar. Creo que es momento de voltear a ver realmente políticas públicas, como dice la compañera, crear hospitales, clínicas, pero todo eso amerita dinero. Necesita que los legisladores, el presidente de la República, las autoridades sanitarias realmente se pongan a trabajar al respecto y no bajar el presupuesto de salud, porque aquí vienen las implicaciones. No es una enfermedad rara, 1921 a la fecha que las mujeres sigan con este padecimiento, es increíble que no se sostenga entonces el derecho a la protección de la salud. Entonces mi propuesta es que se dirijan todos estos foros a la gente que debe entender en salud, que es la endometriosis, y que por supuesto la incluya y que pida el presupuesto correspondiente, o que si ya lo tiene, lo dirija, como marca el artículo 2 y el 3 de la Ley General de Salud, dentro de sus competencias, como marca también el artículo 12 de la Ley General de Salud. Es todo, muchas gracias. ¿Alguna otra participación? ¿No? Bueno, pues siendo hoy lunes 4 de diciembre a las 5:59 horas, doy por concluida esta segunda mesa de este foro de endometriosis en México, Diálogos por la Acción.